Ya conocemos las principales características de R y RStudio para empezar a trabajar. Así que vamos a ello. Vamos a empezar a trabajar. Para ello, pues lo que vamos a hacer es estudiar el número de alumnos y alumnas que hay en la Complutense, es decir, el número de matrículas que hay en la Complutense, por distintos centros y además también lo vamos a estudiar por el sexo o género. Este proyecto o trabajo lo vamos a realizar en 5 pasos. El primer paso es coger los datos que tengo en mi fichero y los voy a cargar en mi sistema RStudio. Una vez que los tengo en mi sistema RStudio, pues voy a hacer un tratamiento de los datos para, bueno, pues adaptarlos o seleccionar de alguna forma y así poder hacer a continuación, pues una serie de gráficas que me van a ayudar a visualmente entender el análisis que he hecho de esos datos. Y estas gráficas, pues lo normal es publicarlas. Se pueden publicar en Internet a través de dashboards y vamos a aprender a hacer dashboards utilizando esta librería. Y por último, pues vamos a dar unas ideas de publicación de estos dashboards en Internet. Los datos del proyecto que vamos a hacer los hemos tomado del portal de la Complutense en la Universidad en Cifras. Aquí tenéis su dirección, podéis entrar a través de este link y son datos aportados por el Centro de Inteligencia Institucional, de la Complutense. En concreto, hemos entrado en apartado estudiantes y en estudiantes de cada curso, de todos los cursos que teníamos disponibles y hemos entrado en concreto a la sección de estudiantes de grado de grado de facultades por centro, curso y sexo. Son distintas páginas, hemos ido tomando todos estos datos y bueno, pues para que lo veáis os hemos dejado un enlace. No es necesario que entréis aquí. Esto es simplemente por curiosidad y para que veáis de dónde se han sacado los datos. Pero los datos os los vamos a dar en fichero CSV y Excel. Los datos los hemos dejado disponibles en 2 ficheros, pero son exactamente los mismos datos. Pero, ¿por qué lo hemos dejado en 2 ficheros? Pues para aprender a trabajar con distintos ficheros, porque a veces mis datos pues los voy a tener en formato Excel y a veces los voy a tener en algún formato plano, por ejemplo CSV. Vale, tenemos los datos en un fichero como por ejemplo este, un fichero Excel, y lo quiero cargar en mi RStudio. Entonces, esto se llama importar datos y la importación lo que va a hacer es crear una tabla o data frame en RStudio que visualmente es muy parecido a Excel, donde tengo en las columnas las variables y en las filas las observaciones. ¿Cómo hacemos esta importación del fichero a RStudio? Pues se puede hacer de dos formas, o a través de comandos o a través de menú. A través de comandos que escribimos, como por ejemplo estos, read CSV, o a través del menú, a través de opciones que voy a ir clicando. A continuación veremos cómo lo hacemos en concreto en este curso. Bien, la metodología que vamos a hacer para importar los datos que hay en los ficheros CSV y Excel, tanto de uno como el otro, es la misma. Lo que vamos a hacer es, primero, vamos a hacer la lectura a través del menú, vamos a dar a Import Dataset y bueno, lo voy a elegir entre una serie de opciones que me van a dar y esto lo que hace es generarme un código interno. Entonces, ese código lo voy a copiar y lo voy a dejar en mi script para que la próxima vez que entre simplemente doy a ejecutar y no tenga que estar importando de nuevo todo con todas las opciones, que además
puedo pues cargarlo de forma distinta porque alguna opción pues no la seleccione, porque no me dé cuenta o lo que sea y luego tenga problemas. Bien, vamos a empezar con el procedimiento. Primero lo voy a explicar y luego voy a hacer una demostración. Supongamos que tengo mis datos, perdón, en un fichero CSV, un fichero de texto plano. Entonces, lo primero que tengo que hacer es abrirlo con un editor que sea muy sencillo, como por ejemplo el bloc de notas. Si estáis en otros sistemas, pues siempre hay algo semejante a bloc de notas. Podéis preguntarnos si no sabéis cuáles son. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que fijarnos siempre es los datos cómo están separados. Normalmente es por coma o por punto y coma. Esto es importante. La segunda cosa que nos tenemos que fijar es si las columnas tienen pues una primera línea que son el nombre de la columna. En nuestro caso sí pone curso, pone total, pero hay veces que no pone nada. Bien, entonces, bueno, y lo siguiente que vamos a hacer es pues importar ya los datos a través del menú. Como habíamos dicho, primero usamos el menú. En nuestro menú, pues en la parte de entorno, vamos a ir a la pestaña de Import Dataset y aquí vamos a importar los datos. Hay dos formas, de una forma básica o con RIZR. Vamos a utilizar la librería RIZR y en las opciones vamos a tener que marcar que el delimitador que hay entre datos es el punto y coma y que la primera fila se la ocupan los nombres de las columnas. Bien, vamos a ver cómo se importan los datos. Bien, lo primero que necesito es tener los datos en mi proyecto. Para ello, pues me voy a mi carpeta curso R, bueno, que no lo tenemos en Home curso R. En mi caso, el Home, este Windows, es en documentos y es una carpeta que se llama curso R. Entro y aquí es donde tengo que copiar los ficheros que necesito. Bueno, o los arrastro. Los voy a arrastrar y ya tengo el CSV y el Excel. Veo que tengo los ficheros CSV y Excel ya cargados en mi proyecto RStudio. Entonces, bueno, como vimos, lo que necesitamos hacer es primero abrir, vale, necesito irme aquí a la carpeta y voy a abrir con el bloc de notas y veo que, vale, que tengo la primera, voy a quitar el cursor porque parpadea mucho. La primera línea, esto es una línea, si lo estiramos vemos que es una línea, la segunda línea sería esta y así sucesivamente. Entonces, la primera línea o la primera observación son los nombres de las columnas, curso, centro, total, y después ya me vienen los datos. Pues el curso 2022-2023, el centro pues es Bellas Artes, total pues 1606 y lo que me tengo que fijar es que están separados, normalmente es por coma o por punto y coma, en este caso es punto y coma. Lo siguiente que tengo que ver, bueno, lo que hemos dicho es que son nombres. Y por lo demás, bueno, pues tendremos que tener cuidado con alguna cosilla, pero poco más. Bueno, vemos que ya lo hemos quitado, que no hay cosas como ñes, como tildes, porque, sí, por ejemplo, aquí tenemos documentación sin tilde, porque las tildes, ñes y demás, para lo que es la programación,
dan problemas. Después, para lo que es la visualización, la podremos poner, pero para que es la programación es mejor quitar espacios que hemos puesto subrayados, hemos quitado tildes, hemos quitado ñes. Bueno, pues ya vamos, lo quito, lo cierro. Bueno, voy a cerrarlo así. Me voy a RStudio y ya voy a hacer la carga. Hemos dicho que la primera vez la vamos a hacer por menú. Entonces me voy al entorno, a importar dataset y aquí tengo dos opciones, la básica o RIZR. RIZR, que es la librería RIZR. Yo ya la he cargado, pero si la tenemos sin cargar o se pueden cargar 2 o 3 veces, no pasa nada si se carga más de una vez. Entonces lo que hago es, me posiciono donde tengo el, la sentencia que quiero ejecutar y doy a Run. Y vemos que ya ha cargado RIZR. Después, pues por ejemplo, si quiero cargar ggprodots, pues la cargo. Teaching demos, como no la vamos a utilizar en este caso, pues la puedo quitar. Bien. El siguiente paso, pues hemos dicho que era importar. Vamos a utilizar RIZR. Seleccionamos el fichero, que hemos dicho que vamos a empezar con el CSV. Y aquí, pues vemos que todavía no es una tabla, porque el delimitador debe ser punto y coma. Vale, esto ya es una tabla. Y vale, si por ejemplo no ponemos que la primera columna es como nombres, pues me aparecería que los nombres los pone por defecto, pone una variable X numerada y la primera línea de datos pues entiende que son datos. Entonces no decimos, no son datos, son nombres de columnas. Entonces lo cambiamos y ya está. Echamos un vistazo a ver que todo esté bien tomado, que no haya cosas raras. Y para ello no podemos, el sistema no sabe cargar blancos. Cuando no tengáis datos, pues se pone o un signo, como en este caso el guión, o se pone NA. NA es aquí, NA por defecto. Veamos, nosotros signo. Y a lo que vamos. Ya vamos a importar, pero a mí lo que me interesa es copiarme este código. Este código lo copio y ahora lo vamos a... de hecho, voy a cancelar para que veáis cómo se hace. Podría dar a importar, pero como vamos a hacerlo siempre con línea de comandos, pues directamente lo pego y me dice, vamos, bueno, vamos a utilizar la librería RIZR, ya la tengo puesta. Escribir 2 veces lo mismo, pues no hace falta. Tampoco pasaría nada, pero no hace falta. Y dice, vamos a leer, ¿de acuerdo? Con delimitación, que delimitación es el punto y coma, el fichero datos CSV. Tiene un par de sentencias que coge por defecto, no pasa nada. Esto, bueno, si queréis lo podemos poner todo en la misma línea, porque es aquí se cierra la línea de lectura y estos datos los vamos a cargar sobre una variable nueva que la llamamos datos. Muchas veces en vez de llamarla datos, pues la llamamos DF, de Data Frame. DF es un nombre muy usado y que vamos a encontrar mucho por internet. Entonces, bueno, pues vamos a utilizar DF para verlo. Entonces, si yo ejecuto esta línea, veremos que me va a aparecer aquí el objeto df. Bien, este objeto df, ¿qué es? Bueno, lo puedo también visualizar, se puede hacer con la sentencia view df o también se puede hacer pulsando aquí. Hace exactamente lo mismo. Lo visualizo y df, bueno, pues lo que tiene es ya mi tabla de datos
con una serie de observaciones o filas que son 395 y 16 columnas. Si yo las cuento, pues aquí habrá 16 columnas y si me voy al final, pues compruebo que efectivamente hay 395 filas u observaciones. Y estos son mis datos. Ya los tengo cargados en mi sistema y ya puedo trabajar con ellos. Otro formato habitual de datos son los ficheros Excel. Entonces, ahora vamos a ver cómo cargaríamos los datos en nuestro sistema RStudio desde un fichero Excel. Bien, supongamos que los datos, en vez de tenerlos en un fichero CSV, es un fichero Excel. Veamos cómo los vamos a importar. Pues de la misma forma, da import dataset y desde Excel, vale, selecciono mi ficherito, bien, y Excel, bueno, pues ya sabe cuál es el delimitador y todo esto, tiene buena apariencia y voy a cargar mi tabla. La importo. Ah, muy bien, Sonia. Digo, ahí va. Pues es que lo he importado y no me he acordado de copiarlo. No pasa nada, porque en la línea de comandos se queda grabado los comandos que se han ejecutado. Con lo cual, uy, ahí tengo que tomar una línea más, cojo los comandos que se han ejecutado y me los llevo a mi línea Excel. Me dice que hay dos errores. Vemos aquí dos aspitas blancas en un círculo rojo. Claro, son dos errores porque al copiar he copiado también el prompt. Tengo que quitar el prompt y ya está. Entonces tengo mi librería RIZ XL, que es la librería de leer datos de Excel. La voy a dejar arriba con todas las librerías. Y aquí ahora, bueno, pues ya se han cargado, si lo ejecuto, lo que haría es cargar otra sobre datos lo mismo, es decir, trabajaría para hacer lo mismo y lo que voy a hacer es visualizarlo. Entonces, mis datos ya los tengo o de un formato o de otro, son exactamente iguales y ya los tengo cargados en mi tabla. A ver, trabajar con dos tablas iguales no es la buena idea porque luego me hago un lío y cuando me hago un lío, pues la lío. Entonces, sin miedo, podemos hacer un remove RM de uno de los dos. Bueno, pues vamos a hacer un remove de datos. Ups, perdón, he dado al intro y lo que tengo que dar para que lo veamos todos es aquí. Y solamente voy a trabajar con la tabla de F. Ya sabemos cargar datos y damos por finalizado este vídeo.